Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Cruz Hernández Mateo. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy me toca pues comentar, platicar acerca de las diferencias entre los contratos civiles y los contratos mercantiles. Una de las principales características del derecho civil es las obligaciones y los derechos que se obtienen desde el momento de que uno nace hasta la muerte. A diferencia del derecho mercantil, este surge por una actividad comercial y su duración es solamente lo que dure tu actividad, ¿no? Entre las características que podemos encontrar generales de un contrato, es que, por ejemplo, en definición pudiéramos decir que es un acuerdo entre partes por el que surge unos derechos y unas obligaciones. Los contratos tienen estas características: consensual, se perfecciona con el consentimiento, la voluntad de las partes, aunque sea verbal, de manera solamente hablada o solamente platicada. Bilateral, porque contamos con la existencia de dos partes. Oneroso, porque supone una carga para cada una de las partes. Para celebrar un contrato es necesario que las partes tengan capacidad jurídica. Cuando hablamos de la capacidad jurídica para ser titular de derechos y obligaciones, y capacidad de obrar, capacidad para poder ejercitar esos derechos y esas obligaciones. Dicha capacidad se alcanza con la mayoría de edad o mediante negocio jurídico o resolución judicial de emancipación. El contrato va a tener sobre todo una serie de elementos esenciales o fundamentales como consentimiento, la manifestación de la voluntad de las partes que van a celebrar dicho acuerdo. Es nulo el consentimiento prestado con violencia, intimidación, dolo. Puede ser escrito o verbal, existiendo el principio de libertad de forma. Um, Puede ser también objeto. Al hacer objeto se refiere a la prestación realizada en ciertas condiciones. Ha de ser lícito, posible y determinado. Causa. Las razones por la cual se concierta el contrato en la compraventa civil es la recepción de las cosas por un lado y por otra parte la entrega de una cantidad de dinero. La causa ha de ser lícita, posible y veraz. Los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles entenderá todo aquel que tenga la finalidad de concertación de un acto jurídico de comercio, como puede ser el caso de la compraventa mercantil, el contrato de sociedad mercantil, el contrato de permuta, seguro, entre otros que vamos a platicar en un momento. Pues empezamos con competencia del tribunal. En caso de producirse un litigio, los contratos civiles, la competencia la tienen los tribunales civiles, mientras que en materia comercial los tienen los tribunales ordinarios. Aunque exista la figura del árbitro para tomar decisiones y llegar a un acuerdo, al igual que los juzgados mercantiles, e incluso son competentes los juzgados federales. El segundo sería el tipo de compraventa. En el caso de los contratos civiles, la compraventa puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles. Y los comerciales, su principal característica es la especulación mercantil. En los contratos siempre subyace la voluntad de las partes, por lo que independientemente
de lo que diga el Código de Comercio, la ley lo rige. La materia civil la rige el derecho común y civil, mientras que las materias se rigen por el derecho mercantil. En materia comercial es el derecho mercantil quien lo regiría. Hay varios tipos de contratos mercantiles. El objeto de estos contratos siempre tiene que ver con el comercio. Contrato de seguro, contrato de compraventa, consignaciones mercantiles y contratos de sociedad comerciales. Existen tipos de contratos civiles también, y pudieran ser que los contratos se caracterizan por existir consentimiento de ambas partes y tienen un objeto o una razón de ser del contrato y causa la obligación que se establezca en ella. Entre los contratos que podemos hablar, de los contratos civiles, hablamos de contrato de compraventa, el contrato de honorarios, el contrato de arrendamiento, contrato de donación. Pusiéramos un ejemplo de compraventa civil y uno de mercantil. Por ejemplo, en la compraventa civil, una persona compra una tienda o un aparato de aire acondicionado para su casa. En la compraventa mercantil, una persona compra 40 aparatos de aire acondicionado en una fábrica para revenderlo e instalarlo él personalmente a particulares. Tenemos igual una jurisprudencia que nos habla de los contratos mercantiles y nos dice más o menos lo siguiente: en el caso del incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en ellos, se aplica el artículo 88 del Código de Comercio y no el 1846 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente en la materia. ¿Por qué? Bueno, en el artículo 88 del Código de Comercio establece que quien demanda el incumplimiento de un contrato mercantil podrá exigir el cumplimiento del contrato o la pena en él prescrita. Por otra parte, si bien es cierto que el Código Civil Federal es de aplicación supletoria y que su artículo 1846 regula el incumplimiento parcial de las obligaciones, su aplicación únicamente se justificaría si existiese una laguna en el Código de Comercio. Sin embargo, toda vez que el artículo 88 del Código de Comercio no hace distinción entre esto de incumplimiento, perdón, sin embargo, toda vez que el artículo 88 del Código de Comercio no hace una distinción entre los tipos de incumplimiento, debe entenderse que dicho artículo comprende tanto el parcial como el total. En todo caso, ambos son tipos de incumplimiento